Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a las actividades que tenemos del día 20 de noviembre. Entonces, vamos a buscarlas para poderles presentar. Listo, si usted revisó su agenda, la agenda de esta semana, pudo verificar que teníamos un taller de lectura. Entonces usted ya sabe más o menos la temática de cómo va a cambiar un poco, solo un poco hoy día, y espero que podamos realizar sin ningún inconveniente de la mejor manera posible las actividades. Aquí están. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Quién vive cerca de la escuela? ¿Quién vive cerca de la escuela? Ok, Yo vivía más antes. Ok, Ashley, yo sé que vivía cerca. ¿Quién más? Yo sé que alguien aquí vive atrás de la escuela. No quiere decir quién vive detrás de la escuela. Ok. ¿Y quién vive lejos de la escuela? Por ejemplo... Yo. Ok, William vive un poco lejos. Yo. Valentín. Sí, muy bien. Bueno, eso depende de las circunstancias de cada uno, ¿no? Dónde esté ubicada la casa. Pero es hasta cierto punto una ventaja vivir cerca, ¿no? Porque en poco tiempo llega. Pero ¿qué pasaría si esa persona no aprovecha esa ventaja y se levanta muy tarde? Como que de nada vale que viva tan cerca. De nada valdría. Imagínese llegando esa persona todos los días tarde. Bueno, de una manera parecida, un gran escritor, realmente un excelente escritor, Mark Twain, nos dice lo siguiente. La persona que no lee buenos libros no tiene ventaja sobre el que no puede leer. La persona que no lee buenos libros no tiene ventaja sobre el que no puede leer. ¿Alguien desea comentar acerca de esta frase? Dice, la persona que no lee buenos libros no tiene ventaja sobre el que no puede leer. ¿Le parece correcto? ¿Le parece muy exagerado? ¿Sí está bien? ¿Qué cree usted? ¿Alguien? ¿No? No, ok, muy bien. Recuerde, seguimos en semana 24. Muy bien, entonces usted ya sabe, prelectura, lectura, postlectura. Va a cambiar un poquito, no tanto, y está súper fácil. ¿Puedes leer, por favor, Doménica Guerrero? Profe, ¿qué semana 21? ¿Dónde dice semana 21? Semana 24 estamos. Ya. Lee, por favor, Doménica, ¿nos puedes ayudar? Guerrero. Sí. Taller de lectura, prelectura. Antes de leer un día más, contesta las siguientes preguntas. 1. ¿De qué crees que trata la historia? 2. Un día más. ¿De qué o de quién? A continuación, lee en voz alta un día más. Ya, excelente. Dice, un día más es el título del texto que leeremos, de la historia que leeremos. Un día más. ¿Qué se le viene a la mente con ese título? La primera pregunta es, ¿de qué crees que trata o que tratará la historia? Un día más. Lo que se le venga a la mente. No hay respuestas equivocadas en este momento. Un día más. Milena.
¿De qué cree usted que trata la historia? Lo que se le venga a la mente, Milena. Un día más de vida. Un día más de vida. Ok, un día más de vida, muy bien. ¿Qué más? De felicidad. De felicidad, ok. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Ya, esa sería lo que nos mencionó Milena, podría ser la respuesta para la segunda pregunta. ¿Un día más de qué o de quién? Un día más de vida, un día más de felicidad. Pero ¿de qué cree usted que tratará la historia? ¿De humanos, de cosas, de animales? ¿Y animales? Ok, de animales. ¿Alguien más desea hacer Personas. una predicción de personas? Ok, puede ser. ¿Y qué hacen las personas? ¿Qué hacen las personas de la historia, Milena? Es predicción, Milena, recuerden, no hay respuestas equivocadas. Lance una historia. Salvar personas. Ok, personas que salvan a otras. Y si fuera de animales, Doménica Guerrero, ¿qué hacen los animales? Usted dijo de animales, por eso le pregunto. Personas. Ajá. Bueno, vamos adelante entonces. Vamos a leer un día más. Tratemos de ir en orden y así vamos leyendo. Muy bien. Siguiente. Comienza Junior. Por favor. El pequeño Chorongo se agarraba fuertemente de su madre mientras ella saltaba ágilmente de rama en rama y trataba de escapar. El animalito vio caer a otras manos cuando el horrible trueno de los humanos retumbó en la selva. Los monitos pequeños como él eran arrancados de los brazos de sus mamás y metidos en un costal. Eso, gracias. Milena, continúa, por favor. Buena lectura, Junior. Sabía que algo andaba mal, porque el corazón de la mona no latía de la manera que él conocía. Además, percibió un olor diferente al que siempre tenía su madre, un olor dulzón que él producía miedo. Cerró los ojos y se aferró aún más a la gran mona. Al hacerlo sintió un líquido húmedo en el lomo de su madre. Se miró las manos, las tenía cubiertas de rojo. Instintivamente el animal presintió lo que pasaba y gimió calladito. Eso, gracias, Milena. Héctor Cuadra. Héctor. Héctor. Héctor, activa por favor tu audio. Puedes continuar con la lectura. Sabía que algo andaba mal. Alto, hay que estar atento. Estamos en la siguiente. Desde aquí. No hagas ruido. Bu, dijo la mona suavemente. Tengo miedo, mami. Se quejó el monito. No sé qué es este líquido que cubre tu espalda. ¿No será que lo sabía de la vida se está escapando? La mona se detuvo en una rama y dijo,
el susurro. Yo no oigo a los humanos. Creo que logramos escapar. Ok, gracias, muy bien. Ya ver, después de Héctor, aquí tengo a Valentina. Valentina, continúa con la lectura, por favor. Mamá, Valentina, hay que estar atenta. Ya cambiamos de diapositiva desde el primer párrafo. era una noche muy oscura. La madre Oscura. No es oscura, oscura, Valentina. oscura. La madre se subió a lo más alto del árbol y el monito se acurrucó junto a ella. Cuidado de no causarle más dolor. En pocos minutos se quedó dormido. Soñó que estaba en su árbol donde vivían muchos otros monos. Estaba balanceándose de una rama a otra, utilizando su cola como si fuera una mano. Más estaba tratando de impresionar a sus amigos con sus habilidades. Ya, gracias, Valentina. Hay que seguir practicando. William. Continúa, por favor, la lectura, William. De pronto, vio muchos hombres que se acercaban con linternas y los cegaban con ellas para atraparlos. El monito resbaló y cayó al vacío. Abrió los ojos asustado y en realidad estaba cayendo junto con su mamá en medio de un montón de ramas. Ya el suelo Bubú. sacudió a su madre varias veces para despertarla y trató de abrirle los ojos con sus dedos. Continúa. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué no cuidamos del árbol? Caímos del árbol. Continúa. La mona respiraba con dificultad. El monito le rascó la cabeza amorosamente. Voy a traerte agua, mamá. Oigo el río cerca de aquí. Eso, gracias, William. Muy bien. Ashley, por favor, continúa. No es buena idea que vaya solo al río. La señora Jaguar debe estar enseñando a nadar a su hijito. Por otro lado, si te quedas a mi lado, pueden volverlo humano y atraparte. Ponte a salvo, hijito, dijo ella, angustiada. Yo no me iré de tu lado porque sin ti no quiero vivir. Mamá,
Me quedaré aquí a cuidarte. Eso, bien. Buena lectura. Gracias, Ashley. Continúa, Carlos, por favor. Ya El cambiamos. monito regresó donde ya hacía No, su no, no, madre. no, no. Alto, alto, alto. Cambiamos de diapositiva. Estamos arriba. A lo mejor no, no viste a lo que te pasó, Ashley, el dispositivo. Estamos arriba. El primer La, mo- párrafo. la mona se entristeció. Tal vez no tenía mucho tiempo y debía enseñar tantas cosas a su hijo. Bubú que Querido. querido, tienes que aprender a sobrevivir y hacerlo día a día, aún sin mí. En la selva los animales no sabemos cuidar cuántas veces vamos a ver nacer el sol. Por eso tenemos que vivir cada día como si fuera el último sin entristecernos. Así es como tú debes hacerlo. No sé si estoy muy mal herida, pero sí, yo no despierto por la mañana, mira el sol, piensa que te ha sido permitido vivir un día más y alégrate porque con eso ya tienes todo. Eso, bien. Buena lectura. Buena lectura. Continúa, por favor, Abigail. Siguiente párrafo. Abigail. ¿Cuál era, profe? La mona volvió a cerrar los ojos. La mona volvió a cerrar los ojos. Pasaron las horas y empezó a amanecer. Bubú observó que su madre respiraba más tranquila y la herida había dejado de sangrar. Le pareció que estaba mejor y que quizá un poco de alimento le hará bien. Se fijó en unas palmas que crecían cerca de allí y con mucho cuidado para no ser presa de otro animal, el chorongo se acercó y cortó unos cuantos frutos. Una martucha que se hallaba cerca se asustó y echó a correr. Eso, gracias, Abigail. Natalie, continúa, por favor. El monito regresó donde ya a su madre y puso sobre su boca los tiernos brotes que estaban mojados por la lluvia. Ella primero los olió cuidadosamente y luego abrió su boca grande de dientes fuertes. Al principio pareció que le costaba trabajo masticar, pero luego lo hizo al ver que Con más facilidad. con más facilidad hasta terminar con todo. todo. Bubu saltaba de contento al ver su mamá estaba bien de nuevo. Eso, gracias. Bien, Natalie. Siguiente, tenemos a Samuel.
Ayúdanos, por favor, Samuel. Culmina con la historia. Con un poco de dificultad, la gran mona se puso de pie y, agachándose, hizo una señal para que Bubú se subiera a su espalda. Luego, agarrándose de unas ramas, se impulsó hacia arriba. Afortunadamente, la herida no había sido profunda y con el alimento le volvieron las fuerzas. El sol empezaba a salir mojado y amarillento. Mira, mami, ya nace el sol, exclamado Bubú. El Exclamó. monito se subió hasta una copa del árbol de ciedo Seibo. y desde allí miró al cielo, gritó feliz: es un día más, mami, los dos tenemos un día más. Eso, gracias, Samuel. Buena lectura. Muy buena lectura, de verdad. Gracias. Ahí lo tiene. Lo tomé de la misma guía de las actividades adicionales que salen para fabricar este taller. De verdad me gustó mucho. ¿Qué le pareció la historia? Creo que sí le gustó, ¿verdad? El monito Sí. cuidando a su mamá. Sí. Sí, ¿verdad? No, muy bonito. Vamos a ver las de prelectura, por favor. Muy bien. Gracias a todos los que participaron. Hay que seguir practicando. Vamos bien. Hay que continuar. Por favor, recuerden, las predicciones las hacemos en la prelectura, pero no podemos predecir palabras. Tenemos que leer lo que dice, porque muchas veces hacemos eso. Adivinamos palabras. Hay que leerlas, no adivinarlas. También los signos de puntuación, por favor, son muy importantes y la entonación de las preguntas. Por ejemplo, piensen esto, después de leer un día más, contesta las siguientes preguntas. La número 1, ¿qué piensas acerca del tráfico de animales? Note la entonación. Entonces vamos, recuerden, ¿no? Estas son las actividades que va a realizar, pero hagámosle un breve vistazo a ellas, ¿no? ¿Qué piensa usted acerca del tráfico de animales? El tráfico de animales, es decir, tomar un animalito de su hábitat natural, venderlo como mascota a un zoológico. Muy malo. a- Eso es malo. Muy malo. Eso es muy bueno, ok. ¿Qué piensa Profe, usted de las personas que compran animales? Porque para que haya alguien que se los vaya a retirarlos de su hábitat es porque hay un comprador, hay alguien que lo quiere. Luis, algo quería comentar. profe, no cree. Profe, ¿cree que algunos animales están en el zoológico? No, algunos animales lo usan para hacer ropa exótica. Oh, también, excelente idea, Luis. Sí, tienes razón, tienes razón. Por ejemplo, en algunos casos se da hasta que personas creen, por supuesto, creencias de personas, ¿no? Que algunas partes de animales dan suerte o les permiten a ellos tener algo favorable. Y eso también, vaya, no es correcto. Número 2. ¿Puedes leer, por favor, Milena, la pregunta número 2? ¿Crees que Bubu debió arriesgarse para conseguir agua para su mamá? ¿Por qué? ¿Qué pasaba en el momento en que él quiso ir a coger agua? ¿Qué le dijo la mamá? ¿Qué le dijo la mamá de Bruno?
Cuando él dijo que iba al río a coger agua para él. Erika Lema, tenga cuidado. Ok. No recuerdo. Yo le recuerdo. Que no iba a ir para cuidar a la mamá. Ya, seguro. Ya, ella le dijo Jaguar. que eso, la señora Jaguar debe estar enseñándole a nadar A los hijos. a sus A sus hijos. hijos. Entonces, por eso la pregunta, estando allí la Jaguar, ¿cree usted que Bubu debió arriesgarse para conseguir agua para su mamá? Sí. ¿Por qué? No. No. La primera pregunta es de sí o de no y la segunda es ¿por qué? ¿Por qué sí y por qué no? O ¿por qué no? A ver, los que dijeron sí, ¿por qué sí? Me quedé frisado, ¿no? ¿Sí me escuchan? Ay, creo que me quedé frisado. ¿Sí me escuchan? Ay, ay, ay. Hola. Hola, ¿sí me escuchan? Volví. ¿Cómo la pasaron? Sin mí. Mal. Mal. ¿Estaban asustados? Sí. Ok, no hay problema. Ya pude resolver. No sé qué le pasó a mi internet, tuve que reiniciar. Muy bien, entonces la tercera pregunta dice, chistoso. No, eso pasó, no es broma. ¿Qué piensas acerca de la frase, tenemos que vivir cada día como si fuera el último? Eso le dijo la monita a Bubú. ¿Qué cree usted de esa frase? Tenemos que vivir cada día como si fuera el último. Nadie sabe lo que puede pasar. El sol está naciendo. Ok. Ok. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Número 4. Acertaste en las predicciones que hiciste sobre el texto en la prelectura. ¿Quién dijo acerca de los animales? Yo. Ok. Ya, perfecto. Perfecto. Bien, en la actividad, ¿qué nos dice? Escribe 5 palabras principales de la lectura. Es decir, 5 palabras por las cuales una persona le podría contar a otra como un resumen de lo que encontrará en ese texto. La palabra gira en torno a, perdón, la historia es de qué. ¿Cuáles son los personajes principales de la historia? Un monito y su mamá. Eso, monitos. Entonces, monos es una palabra principal de la historia. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra resumiría el Humanos. texto? Humanos. Ok, ¿qué más? Sí, hay humanos, La hay jaguar. monos. La La Hawái. jaguar. La jaguar. Eso es principal, es un detalle principal de la historia. Porque en sí, ¿de qué trata la historia? ¿Y Chumami? Ya, a ver, De monos ya que quieren tenemos escapar de monos, humanos. correcto, ya tenemos humanos. Ahora, ¿por qué desean o por qué es que están escapando de los humanos? ¿Qué quieren hacer los humanos con los monos? Cazarlos. Eso, llevárselos. ¿Cómo se llama eso? Tenga cuidado, Valentina. ¿Ok? ¿Qué quieren hacer? De hecho, está en la primera pregunta. Quieren hacer actividades de Tráfico de animales. eso, tráfico de animales. Entonces, tráfico podría ser una tercera palabra principal. ¿Cuál es la otra? Mire, por ejemplo, de la frase, allí hay algo que nos podría ayudar para sacar otra palabra principal. Tenemos monos, tenemos humanos, tenemos tráfico. Vivir
Ya, pero es palabra, no es frase. Por ejemplo, ¿qué pasó con la mona? ¿Qué Cayó de tenía un la árbol. mona? Eso, cayó de un árbol. Herida. Eso, herida. Esa es otra palabra principal. ¿Verdad? Claro. ¿Qué más? Una más. Mire, de la frase, esa frase, ¿qué nos transmite? En una sola palabra. Tenemos que vivir cada día como si fuera el último. ¿Qué nos transmite? En una palabra esa frase. Vivir un día más. Ya, pero en una sola palabra. ¿Qué nos transmite? Si a usted le dicen, tenemos que vivir cada día como si fuera el último. En una palabra, ¿qué le transmite esa frase a usted? Vivir. Vivir. Ok, podría ser vida. Muy bien, Junior. Muy bien. Entonces ahí las tiene. Esas 5 palabras, con esas 5 palabras se podría hacer como un resumen del texto. Con estas 5 palabras que te muestro, es lo que tú encontrarás en la lectura. Luego de eso, dice, escribe 3 ideas principales de la lectura. Ahí sí ya son oraciones, ya puede ser conjunto de palabras. Entonces, ahí usted buscará 3 oraciones, 3 ideas principales de la lectura. Y con eso culmina. Es algo súper sencillo, súper sencillo. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Nones? ¿Alguien? No. ¿Nanay? Ok, muy bien. Muchas gracias entonces por su atención. Gracias por esperar, porque el internet no acompañó del todo. Y eso ha sido todo por esta semana, número 24. Profe, ¿qué le pasa a la cosita? Perdón, no le escuché muy bien. Donde estaba alguna fotito. Ah, ya, me cambié. Chao, profe. Antes estaba en la parte de arriba de la casa, en la planta de arriba, ahora estoy abajo. Muy bien, tenga la bondad, active su camarita para sacar la captura, por favor. Active, tenga la bondad. Ya, no acostaditos, sino sentados, por favor. Sentaditos, sentaditos. Acostado usted ve la película. Ya, perfecto. Muy bien. Y vamos a las 3. Ok, vamos. 1, 2 y 3. Ok, ahí estamos. Muy bien, ya sé que